¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera sesión del curso virtual de Fisiología del Ejercicio, y el día de hoy vamos a estar inicialmente platicando sobre evaluación clínica en el deportista. Más puntualmente vamos a estar platicando sobre la ruta general de evaluación y sobre signos vitales. Entonces, pues bueno, vamos iniciando. Los objetivos, particularmente en la evaluación clínica en el deportista, pues son conocer la individualidad clínica, física y funcional del atleta previo a la prescripción de la actividad física. Esto obviamente pues con el propósito de poder individualizar y de poder recomendar la dosificación más adecuada, así como el tipo de actividad física que corresponde a el propio perfil clínico del paciente. Dentro de los componentes que eventualmente evaluamos, pues bueno, tenemos componentes relacionados con historia clínica, con historia deportiva, con los propios hábitos de vida y estilo de vida del paciente, así como componentes emocionales relacionados con la motivación. Básicamente todos estos, pues bueno, me forman un todo y me dan un norte o me generan recursos para poder, como lo decía inicialmente, tomar decisiones sobre la prescripción de la actividad física en el atleta. En cuanto a la ruta de actuación relacionado con la evaluación en el paciente, podemos evaluar diferentes aspectos. Podemos evaluar los aspectos clínicos, los aspectos antropométricos, los aspectos bioquímicos, los aspectos biomecánicos y los aspectos funcionales. En este concepto y hablando particularmente del componente clínico, pues bueno, en este podemos hacer uso de una correcta y ardua evaluación clínica a partir de la toma de signos vitales, a partir de la identificación de los antecedentes personales patológicos, de los antecedentes quirúrgicos, de los antecedentes heredofamiliares, de los antecedentes gineco-obstétricos. En el caso de que nuestra atleta sea mujer, básicamente todos estos datos pues podemos captarlos, podemos capturarlos como parte de la historia clínica y nos van a ofrecer datos relacionados con la propia clínica del paciente. La somatometría y toma de signos vitales es definitivamente también un punto central que queda incluido dentro del componente evaluativo clínico. En el segundo criterio relacionado con los componentes antropométricos, pues bueno, tenemos que los componentes antropométricos están relacionados con las mediciones de los diferentes componentes corporales. Eventualmente en este rubro, pues bueno, encontramos desde la evaluación de el peso, la talla, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular, la densidad ósea, el porcentaje de masa libre de grasa, el porcentaje de masa magra. Encontramos también la evaluación de los pliegues cutáneos, es decir, la evaluación de los diferentes compartimentos grasos de diferentes regiones corporales. Encontramos también por acá a la medición de las longitudes, de las densidades, tamaños y demás. A partir de estos datos podemos incluso sacar algunos índices como los bien reconocidos, índice de masa corporal, el índice de conicidad y algunos otros. En el aspecto de los componentes biomecánicos, pues bueno, podemos evaluar particularmente la función artrocinemática, esto tanto en una posición estática como en la propia actividad física. Evaluar a los diferentes componentes biomecánicos, hacer un correcto y arduo análisis de la biomecánica. Un análisis particularmente postural nos permitirá identificar de manera precoz riesgo de lesiones o lesiones ya existentes con el objetivo de modificar quizás nuestro consejo o recomendación sobre actividad física. En ese sentido, pues bueno, entonces la presencia o ausencia de diferentes entidades patológicas de origen biomecánica, pues bueno, van a ser determinantes, repito, para una correcta prescripción de la actividad física. Relacionado con el aspecto funcional, pues bueno, existen diferentes métricas y diferentes pruebas físicas que nos permiten evaluar desde la propia capacidad aeróbica de los pacientes hasta la fuerza, la potencia, la velocidad
Y estos test o estas pruebas sencillas de ejecutar, algunas en laboratorio y otras en cancha, nos van a permitir entonces, pues bueno, darnos una idea de la capacidad física que el atleta o que el usuario que desea iniciar actividad física está teniendo en la actualidad. Relacionado con los aspectos bioquímicos, pues bueno, acá vamos a hacer uso de diferentes componentes particularmente séricos como la glucosa, como la urea, como la creatinina. También podemos evaluar las biometrías hemáticas, los exámenes generales de orina, entre muchos otros componentes que me hablan particularmente del estado de salud del paciente y son también un componente predictivo sobre presencia o ausencia de algunas enfermedades. En pacientes con enfermedades base y con alteraciones puntuales en algún bioquímico en particular, pues bueno, tendremos que estar haciendo un monitoreo constante para determinar las características de este bioquímico. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que viven con diabetes, seguramente la glucosa sérica va a ser un componente del que vamos a estar seguramente, pues bueno, muy pendientes. ¿Sale? Entonces esta básicamente, pues bueno, es una ruta evaluativa que podemos realizar con el paciente que realiza actividad física o que tiene pretensiones de poder realizarla. Regresando a los componentes clínicos y particularmente al tema de signos vitales, vamos a platicar a continuación sobre los diferentes signos vitales que podemos tomar y registrar en el paciente y la utilidad que estos pueden llegar a tener. Bien, en cuanto a definición, pues bueno, podemos decir que los signos vitales son particularmente manifestaciones o son fenómenos objetivos y cuantificables que podemos medir. ¿Medir en dónde? En un organismo vivo y que nos generan o que objetivan particularmente revelar funciones básicas del organismo. En ese sentido, pues bueno, podemos disponer y podemos registrar de manera muy sencilla signos vitales como la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el pulso y la oximetría. En este último concepto, pulso y oximetría, los pongo juntos no porque sean lo mismo, sino porque hoy por hoy existen algunas herramientas digitales que nos permiten obtener tanto el pulso como la oximetría con el mismo equipo. Y pues bueno, la temperatura, como bien sabemos por definición, pues bueno, es la capacidad que el cuerpo humano tiene para generar y liberar calor. En ese sentido, pues bueno, la temperatura puede tomarse puede tomarse con diferentes instrumentos, con instrumentos análogos como el propio termómetro de mercurio o con instrumentos digitales como el que está en su pantalla del lado derecho. Definitivamente el instrumento y la herramienta de primer orden y el considerado el gold estándar o el estándar de oro para la evaluación de la temperatura es definitivamente el termómetro de mercurio, el ubicado en la imagen de su lado izquierdo en la parte inferior. Ese es definitivamente el termómetro de primera elección. Para la toma de la temperatura, pues bueno, tenemos o podemos disponer de distintos lugares, podemos lugares para la ejecución o para encontrar el registro, como por ejemplo en el primer lugar ubicado con un círculo azul en la parte superior, en la región timpánica, podemos también obtener la temperatura en la región bucal, podemos también obtener la temperatura de la región axilar y podemos obtener también la temperatura de la región rectal. Básicamente, de todos estos sitios podemos obtener el registro, sin embargo, en definitivo, el sitio de mayor elección y el más común es definitivamente el sitio o la región axilar. En este sentido, pues bueno, la temperatura habitualmente puede ser distinta en los diferentes sitios, en las diferentes regiones, siendo eventualmente un poquito o discretamente más elevada o más alta en la región rectal. La toma de la temperatura, yéndonos ya a la recomendación general, que es en la región axilar, pues bueno, se toma de esta manera. El elemento distal relacionado con la cabeza de mercurio se pone sobre el pliegue axilar y se deja entre 3 y 5 minutos para el correcto registro de la temperatura.
En cuanto a los valores normales, en la edad adulta, eventualmente se habla de que 36.5 grados centígrados se tipifica como lo normal y esta temperatura puede cambiar o puede tener variaciones dependiendo de la edad. Eventualmente, a medida de que envejecemos y a medida de que nos volvemos adultos mayores, esta temperatura puede bajar de 36.5 a 36. Sin embargo, en el recién nacido, hasta 37.8 se puede entender y se puede tipificar como normal. Entonces, para fines prácticos, pues bueno, 36.5 es reconocido como la cifra promedio de manera general. Bien, relacionado con la frecuencia respiratoria, pues bueno, esta me indica particularmente cuántas veces estamos ventilando por minuto. Básicamente, la frecuencia respiratoria la podemos tomar de una manera muy sencilla, la podemos tomar únicamente a expensas de la apreciación de los movimientos en el volumen torácico o en pacientes, como en este caso particular que está situado acá en la pantalla, lo podemos tomar a partir de la colocación de la palma de la mano sobre la superficie torácica del paciente y pues contamos en tiempo 60 segundos o lo que es lo mismo un minuto para poder identificar cuántas veces el paciente está ventilando en esos 60 segundos. La frecuencia respiratoria, pues bueno, se puede ver alterada a partir de condiciones clínicas específicas, particularmente a nivel de respuesta al trauma, en el caso de trauma, traumatismo craneoencefálico, en caso de sepsis, en caso de alteraciones de orden metabólicas y alteraciones ya particularmente críticas, pues bueno, esta frecuencia puede tener cambios significativos. Desde el punto de vista de la normalidad, se dice que la frecuencia respiratoria normal en un adulto oscila entre 14 a 16 ventilaciones por minuto. Algunos otros autores establecen puntos de corte que oscilan desde los 12 a las 20 ventilaciones por minuto. Y se dice también que esta frecuencia respiratoria está condicionada por diferentes componentes, componentes como la actividad física, como la ansiedad, como la ingesta de alimento o la edad, como lo decía previamente, y en el caso de la temperatura también aplica por acá en la frecuencia cardíaca, puesto que se sabe que en los recién nacidos la frecuencia respiratoria de manera inicial puede llegar a ser de hasta de 40 ventilaciones por minuto. Esta frecuencia respiratoria, pues bueno, va disminuyendo gradualmente con la edad. Desde el punto de vista del orden patológico, pues bueno, decimos que una taquipnea se presenta cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 20 ventilaciones por minuto y una bradipnea es aquella en donde observamos ventilaciones por debajo de 12 ciclos por minuto. Sí, y pues bueno, repito, estas características o estas condiciones van a estar particularmente asociadas a condiciones, en la mayoría de los casos, patológicas. Por acá en la pantalla estoy describiendo lo que se entiende hoy por hoy como los diferentes puntos de corte ubicados por grupo etario, en donde, pues bueno, señalo con naranja los puntos de corte que para fines prácticos y para esta materia nosotros vamos a estar tomando en cuenta o vamos a estar relacionando con las cifras de normalidad. No exijo, no pido que reconozcamos todas, pero sí particularmente a los dos grupos etarios señalados en naranja, en el caso de adultos y de lactantes menores. Y bien, en el contexto del pulso arterial, pues bueno, el pulso arterial me expresa la cantidad de veces que se generan valga la redundancia, los pulsos de forma periférica. Básicamente estos pulsos son representativos de los latidos cardíacos o del ritmo particularmente cardíaco. En este concepto es importante que no confundamos los conceptos de pulso arterial y frecuencia cardíaca, puesto que hace referencia a diferentes recursos. Cuando hablamos del pulso arterial, repito, este me expresa el resultado de
latido cardíaco, pero a nivel periférico, y cuando hablamos de frecuencia cardíaca, este me expresa el resultado del ritmo central. Eventualmente el pulso lo podemos tomar en diferentes zonas, pero periféricas, y la frecuencia cardíaca la tomamos eventualmente con un estetoscopio, o lo podemos también inferir a partir de un electrocardiograma. En este caso, pues bueno, en la práctica la herramienta esencial va a ser el pulso arterial, y pues bueno, el pulso arterial, como les decía, pues nos está expresando la cantidad de veces que el corazón está latiendo. ¿Cómo se toma el pulso? Pues bueno, eventualmente se toma con el dedo índice, y se elige o se determina el sitio de localización adecuado, que eventualmente el pulso más replicable o reproducible, pues es el radial, que lo podemos tomar justamente pues en la muñeca, pero podemos también tomar el pulso en cuello, o podemos también tomar el pulso en diferentes componentes, por ejemplo el pulso pedio, por ejemplo el pulso inguinal, o el pulso popliteo. Entonces, básicamente el sitio de elección pues es dependiente de las propias características del paciente y de la accesibilidad que podamos llegar a tener. El pulso arterial, pues bueno, eventualmente con el caso de la frecuencia respiratoria, también guarda relación con la edad y con el estado neurovegetativo de los pacientes a los que estamos evaluando, y eventualmente solemos decir que un pulso arterial de 60 a 90 pulsos por minuto se tipifica o se entiende como lo normal. Cuando hablamos de valores anormales, pues decimos que taquistigmia se asocia particularmente a ciclos que van por más de 90 pulsos por minuto, y cuando hablamos de bradistigmia, eventualmente es porque estamos encontrando menos de 60 pulsos por minuto. Y pues bien, relacionado con la presión arterial, pues bueno, esta tiene relación con la fuerza que la sangre ejerce una vez que se promueve la fracción de eyección, y a la resistencia que las propias arterias le generan a esta fuerza del bombeo del propio corazón. Eventualmente, si lo queremos definir de una manera quizás más práctica, pues podemos decir que se define como la fuerza ejercida por la sangre en contra de la pared arterial, y se expresa a través de diferentes técnicas de medición, en donde las dos definitivamente más comunes son la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Relacionado con la presión arterial sistólica, suele ser la más alta, y la presión arterial diastólica es la que se registra en el baumanómetro como la más baja. Según las diferentes clasificaciones, pues bueno, podemos entender como una presión arterial normal aquella que está por debajo de 120 si hablamos de la sistólica, y por debajo de 80 si hablamos de la diastólica. Realmente cuando hablamos de puntos de corte óptimos, solemos decir que un punto de corte óptimo es de 110 sobre 70. 110 sistólica, 110 diastólica. Según las nuevas guías de la Asociación Americana del Corazón, a partir del 2017, todo lo que se encuentra sobre 120 y 129 se comprende como alta, y todo lo que en cuanto a sistólica, y todo lo que se encuentra sobre los puntos de corte de 130 y 139 se entiende como tensión arterial alta, entendida como hipertensión grado 1, para posteriormente poder definirla como hipertensión grado 2 cuando esta es igual o supera 140 milímetros de mercurio. Fundamentalmente, según las nuevas guías, pues bueno, por encima de 180 de sistólica y por encima de 120 de diastólica, lo podemos entender ya como crisis hipertensiva, y pues bueno, esto requiere atención médica inmediata. Para el registro y toma de la presión arterial, pues bueno, recomendamos el uso es decir, no se recomienda, se requiere el uso de el estetoscopio y del esfigmomanómetro, especialmente el de mercurio.
Por acá tenemos, pues bueno, a un representante en donde pues podemos observar los diferentes componentes que lo integran. Por acá el manómetro en la parte superior, observamos también el mango, que es el que va directamente en contacto con el brazo o pierna, según sea el caso del paciente. Podemos observar también los tubos de goma, que son la conexión para la pera que me va a permitir inflar el brazalete o el manguito. Y pues bueno, tenemos también por acá otro, por acá del lado derecho, en el lado derecho en la región superior y en el lado derecho también región inferior, tenemos dos equipos que son brazaletes ya particularmente digitalizados, no recomendados definitivamente por las asociaciones y por las instituciones relacionadas al estudio de la salud cardiovascular por el enorme sesgo que puede llegar a representar al momento de registrar los niveles de tensión arterial. Definitivamente la recomendación siempre va a ser a expensas de los equipos análogos, estos en particular que estamos viendo en la pantalla. Obviamente este equipo en particular, el del lado izquierdo, no es como de tan fácil acceso. Solemos utilizar brazaletes convencionales, pero pues bueno, en tanto el equipo sea análogo, la recomendación pues va a estar ahí dada y respetada. Y pues bueno, básicamente esto sobre la parte introductoria y la evaluación de los signos vitales. Eh, si existe alguna duda, algún aporte o algún comentario en particular, en la próxima semana que nos estemos viendo en la sesión virtual en vivo, pues bueno, entonces lo podremos resolver. De momento entonces me despido de ustedes, espero que tengan un buen día.